Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos. Verán, ustedes se estarán preguntando ahora mismo, vaya con qué cara de Jesús Jaén se ha despertado esta mañana Enrique Moreno. Bueno, nada más lejos de la realidad, es que Enrique está ya disfrutando de sus merecidas vacaciones y aquí un servidor pues se va a hacer cargo durante estos días de la edición en directo en las pantallas de Televisión Marbella de Como en Casa edición verano. Edición verano, último día del mes de julio, hoy es lunes 31 de julio. Un mes que hemos tenido en cuanto a la climatología se refiere un poco extraño, sobre todo en toda la península ibérica. Por ejemplo, hemos tenido en el norte de España pues bastantes granizadas, una meteorología un poco inusual, ¿verdad?, que podemos tener en las temporadas estivales. Y de hecho, pues va a tener varios cambios, según los expertos meteorólogos, en este próximo mes de agosto que inauguramos mañana mismo. Inestabilidad en cuanto a temperaturas, se están suavizando, aunque de vez en cuando nos despertamos cada mañana pues con altas temperaturas. En cuanto a la previsión del tiempo, vamos a conocer cómo la tenemos hoy en nuestro municipio, en Marbella. Ya van a tener en un momentito, ahí lo tienen ya el gráfico, donde en Marbella, en el transcurso de la jornada, pues vamos a tener cielos despejados, ambiente soleado, con temperaturas altas, rondando los 29 grados. Bueno, ya por la noche, cielos claros y temperaturas que van a oscilar entre los 24 y 26, o sea, ha bajado un poco la temperatura, con vientos suaves del suroeste, con velocidades de hasta 6 kilómetros por hora. Les digo lo del tiempo meteorológico, que está un poco loco en estos días, porque hoy también nos vamos a salir al exterior para conectar con las cámaras web que están instaladas en el puerto deportivo de Marbella Virgen del Carmen. Fíjense, ahora mismo que estamos en directo, fíjense la inusual de la mañana, con una niebla impresionante, que es la que estamos viviendo en nuestras costas, con las cámaras Skyline que están en el puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella. En el interior de la ciudad, pues ahora mismo no podemos notar ningún tipo de tarot, como se suele decir familiarmente, ¿verdad? Pero ahí está la niebla que tenemos hoy capitaneando nuestras costas en Marbella. Esperemos que a medida que vaya pasando la mañana, pues se vaya disipando y podamos disfrutar de otro día más de playa con los visitantes que están disfrutando de sus días de tranquilidad en nuestro municipio, en Marbella, en San Pedro en Marbella. Turistas, visitantes y personas que han tomado sus vacaciones este pasado fin de semana, donde de nuevo hemos visto en las carreteras de nuestro país pues innumerables vehículos que se van acercando a los diferentes puntos de atractivos turísticos, sobre todo en el sur, aquí en nuestra zona. Vamos a conocer también de primera mano, si todavía no le han dado tiempo, si ha desayunado rápido, ha tenido que salir a hacer las gestiones de casa, al exterior, en todo lo que son las instituciones y demás, y no le ha dado tiempo ni de ver los informativos, ni de leer algo del periódico. Nosotros vamos a recordarle y refrescarle la memoria con algunos de los titulares más destacados que están recogiendo hoy las portadas de los diarios a nivel provincial. Si les parece, vamos a comenzar con el Diario Sur, con una foto de portada bastante suculenta, Es el alimento por excelencia en verano, el melón, la sandía, pero ¿saben ustedes que ese producto se está convirtiendo prácticamente en un producto de lujo en nuestras cestas de la compra? Como les digo, en esa fotografía viene un precio, sandía a 2,25 euros el kilo, eso en los mercados malagueños. Melón y sandía, casi lujos en la cesta. La baja cosecha de melones y sandías han pasado de clásicos de las cestas del verano a casi un lujo, y además son difíciles de encontrar ahora mismo en las fruterías. Se va ahora mismo a la frutería de su barrio, de su sitio más cercano, ¿verdad?, y va a pedir melón o va a pedir sandía, y le dice el frutero o la frutera: oiga, pues no lo tengo, vecino, tengo que esperar a mañana. O incluso se van a algún supermercado, idem de idem. Bueno, pues esa es la fotografía principal de portada hoy en el Diario Sur, donde también tenemos más noticias. Es el caso de los proyectos de nuevos hoteles en Málaga, dan el salto más allá del centro histórico. Se están desplegando en las diferentes zonas de Málaga, en las provincias, también se están desplegando a la periferia. Por ejemplo, en las zonas de La Victoria, Capuchinos, El Perchel Sur y La Trinidad, La Malagueta y Martiricos concentran estas inversiones de nuevos hoteles en Málaga. Uno de los graves problemas que tenemos en la temporada estival es el agua. Ya hay muchas zonas en la provincia de Málaga, muchas ciudades, muchos pueblos que tienen sus restricciones.
Y al caso me remito, el ejemplo del pantano de la Viñuela, en la zona de la Sarquía, uno de los pantanos más prolíficos en cuanto a agua se refiere, pero que de verdad está pasando horas muy, muy bajas. La desaladora de la Sarquía, pendiente del acuerdo entre la Junta y el Gobierno. Técnicos de las dos administraciones han creado recientemente una mesa de trabajo para empezar a impulsar de nuevo en la zona de la Sarquía una desaladora. Hablamos un poquito de arte, y es que, desde luego, el flamenco no solo es un patrimonio inmaterial de la humanidad, nombrado por la UNESCO. Eso ya se sabía desde hace tiempo, y si no, que se lo pregunten al país nipón, al país del sol naciente. Ayasa Kagiyama, que así se llama esta señora, es una bailadora nipona que lleva ya bastante tiempo en nuestra provincia, en Málaga, que cuenta con un gran bagaje en el mundo del flamenco, en las artes del baile, ¿no? Pues también tenemos hoy un reportaje dedicado a Ayasa Kagiyama. Vaya apellidos tan extraños o tan raros que pueden tener los nipones, pero es así. Y que nos ofrece su arte del flamenco en el baile. Una de las noticias al unísono que lo van a ver en las diferentes portadas que le vamos a ofrecer hoy, como en casa, edición verano, es la reunión, una noticia a nivel nacional, al unísono. Sánchez posterga la cita a la que le urge Feijóo. Esta es la noticia con la que nos muestran las diferentes portadas de los periódicos hoy a nivel provincial. Acto de vandalismo en las playas. Verán, arrasan con sombrillas y hamacas del parador. La policía local investiga los daños ocasionados por un gran botellón que se está originando en el parador cercano a las inmediaciones de Málaga. La guerra de Ucrania, aunque hayan pasado más de un año, parece que está ahí casi olvidada, y no, ni muchísimo menos. Además, se está intensificando. A mí esta noticia se me pone los pelos de punta. Verán, Ucrania ataca con drones el centro de Moscú. Esta es la noticia con la que también nos hemos desayunado hoy en la portada del Diario Sur. Vamos ahora con la siguiente portada de otro de los diarios a nivel provincial. Si te parece, compañeros, vamos con Málaga Hoy, que tengo aquí ahora mismo la portada. Ahí la tenemos, en Málaga Hoy. Pues, como ya les decía, Sánchez rechaza la petición de Feijóo para que le dejen gobernar. Esa es la noticia de portada del diario Málaga Hoy. Como la fotografía de portada que nos cuenta que la Costa del Sol lista para un mes estrella, para su mes estrella, el mes de agosto. Una jornada frenética en el aeropuerto con 541 vuelos, la mayoría internacionales. Se está notando desde los primeros compases de la temporada estival, pero es que en el mes de agosto se va a acrecentar mucho más la visita de personas de otros países que van a disfrutar de nuestro municipio, sobre todo de la Costa del Sol. 541 vuelos que se están dando cita ahora mismo en el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso. En cuanto a la noticia de Málaga, Málaga acoge eventos por la presidencia europea en España, controlados 2 incendios forestales en Antequera y Río Gordo. Y otro dato bastante alarmante, verán, los suicidios triplicaron en 2022 las muertes por accidente de tráfico. Otra de las noticias que hay que tener muy en cuenta. Y por último, la Junta recibe más de 2.800 peticiones de licencias para VTC. Esas son algunas de las principales noticias que recoge hoy la portada del diario Málaga Hoy. Culminamos con la opinión de Málaga. Nos encontramos con la fotografía de portada sobre la celebración de la final del World Padel Tour. Coello y Tapia reinan en el Martín Carpena. El número 1 del World Padel Tour se impusieron en la gran final con el palacio abarrotado del Martín Carpena al malagueño Alex Ruiz y Juan Tello. Esa es la fotografía de portada del diario La Opinión de Málaga. Con otras noticias de interés, la Sareb se inclina por construir la 4ª torre en su parcela de Repsol. La gestora de activos sostiene que el objetivo es desarrollar el proyecto con el planeamiento vigente y explica que contempla la posibilidad de edificar concretamente en esa parcela de Repsol.
El verano de los escritores, un artículo bastante interesante, la desconexión a la maldición del folio en blanco. Ese es uno de los reportajes que recoge hoy La Opinión de Málaga. En cuanto a la noticia de Andalucía, campings de lujo, una tendencia que ya triunfa también en Málaga. Los campings de lujo. Los campings tradicionales de toda la vida parece ser que ya no es lo que eran, ¿verdad? Así que muchas veces ya hay que hacer números también para decir toda la familia, nos vamos a ir de vacaciones al camping. Pues hay que pensárselo. Y en cuanto a la temperatura, ya se lo decía al comienzo de Hoy como en Casa, el calor eleva 30 grados. 30 grados la temperatura del Mediterráneo. Ha subido 5 grados más la temperatura de nuestro Mare Nostrum. Todo el mundo empieza a barajar la posibilidad desde hace ya bastantes años con respecto al cambio climático. Muchos de los expertos no nos hablan de cambio climático, sino de crisis climática. Así que ha subido 5 grados la temperatura en el mar Mediterráneo. Y por último, otra de las noticias a nivel nacional que antes también recogían los diferentes diarios. Sánchez rechaza reunirse con Feijóo antes de la investidura. Bueno, pues estas son las portadas que hoy recogen los diferentes diarios de portada en nuestra provincia. Hoy en nuestra edición de Como en Casa vamos a tener a muchos invitados e invitadas que nos van a contar cosas muy interesantes que nos conciernen a todos, sobre todo para conocer un poco más a algunos de las profesiones un poco desconocidas, no tan desconocidas en el mundo jurídico, pero sí un poco desconocidas, sobre todo a la hora de su forma de trabajar. Verán, ya tenemos a nuestras dos primeras invitadas sentadas en el set de hoy, en Como en Casa, edición verano. El pasado miércoles 12 de julio, en un acto conmemorativo con el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, se celebraba pues, un evento de relevancia. El objetivo de este encuentro era poner en valor, defender y divulgar la labor realizada en toda España por los letrados de oficio a través de los servicios de asistencia jurídica gratuita. Tenemos con nosotros a Encarnación Moreno, que es delegada en Marbella del Colegio de Abogados, y de Elisa Velázquez, que es abogada de turno de oficio. Buenos días y bienvenidas a las dos. Buenos días, bien hallado. Oye, ¿cómo lo celebrasteis el pasado miércoles 12 de julio? Además con imposiciones de medallas para algunos de vuestros compañeros, entre tú, ¿no? Que también te incluías, sí, con respecto a medallas, ¿no? El Colegio de Abogados de Málaga hizo un pequeño acto en el que nos quiso reconocer la labor a todos los abogados que estamos incorporados al turno de oficio y en especial a los que estamos en las comisiones. Porque, entre otras cosas, como hablabas del funcionamiento del turno de oficio, el Colegio de Abogados de Málaga, como todos los colegios de España, tiene también la labor de designar los profesionales del turno de oficio. Es decir, la primera valoración que se hace de los asuntos se hace a través del colegio. Y ahí estamos, pues, abogados voluntarios, que somos los que nos encargamos de tramitar, pues creo que en el año, si no me equivoco, son como 25.000 expedientes en toda España. En Málaga estamos también a unos niveles altísimos. Ahora vamos a hablar de datos, si os parece. Por cierto, justicia gratuita, turno de oficio, ¿es igual? ¿Justicia gratuita y turno de oficio? No es lo mismo exactamente. Una persona, un justiciable, que quiera acceder a la justicia, presentar una demanda o contestar una demanda y que no tenga suficientes bienes para hacer frente a una minuta de letrado, puede acceder a la justicia gratuita. Y puede acceder, o sea, de hecho se le reconoce el derecho a justicia gratuita, que tiene varios componentes. Uno de ellos es la designación de profesionales, tanto abogados como procuradores, y en ese caso sí que entra el turno de oficio, porque esos abogados y esos procuradores que se le nombran para que trabajen y sin que tengan que pagar nada por esos servicios, esos forman parte de un listado que es el turno de oficio y el colegio va designando por turno, uno detrás de otro, a esos profesionales. Sin embargo, lo que es el derecho de justicia gratuita es más amplio, porque pues tiene que no pagan aranceles en notaría o en el registro de la propiedad, o para traductores, servicios de informes psicosociales. Todo eso lo pueden obtener gratuitamente porque tienen derecho a esa justicia gratuita. Turno de oficio es un anexo dentro de lo que es la justicia gratuita.
Desde luego, al final es lo que más medios ofrece, pero es uno de los derechos reconocidos cuando se tiene esa justicia gratuita. Precisamente el pasado 12 de julio, como estábamos hablando antes, se presentaba un borrador de las nuevas normas reguladoras del turno de oficio, que ya está, ¿no?, publicado, ¿no? ¿De qué normas estamos hablando? Pues estamos hablando de algunas mejoras para los profesionales, porque realmente, aunque el abogado, todos los abogados y todas las abogadas, seamos unos servidores sociales, es decir, nosotros hacemos una labor social, los del turno de oficio hacen una labor social más específica, y es que prácticamente no cobran por el trabajo que se realiza. Digo que prácticamente no se cobra porque no llega a ser ni un 10% a lo mejor de lo que se puede cobrar de la otra manera. En 2012 el baremo de lo que se cobra por cada caso se rebajó, y desde 2012 hasta enero de este año pues no se incrementó en absoluto. En este año se incrementó un 4%, de modo que más o menos nos quedamos a la altura de lo que se cobraba antes de 2012. Pero una de las cosas que se han aprobado, que entra en vigor el día 1 de enero del 24, es que se sube un 16% el baremo. Es decir, no sé, por ejemplo, un divorcio que se cobraba a 200, no llegaba a 250, prácticamente llegamos a 300. Cada vez que 300 euros por un divorcio, que eso ya lo sabemos, no se acaba nunca, hasta que los niños son mayores de edad y esas cosas, pues no me parece a mí que sea un gran precio, pero bueno, por lo menos para pagar la carpeta y algún desplazamiento, pues sale, ¿no? Sí, hablando de divorcios, eso cuando se llega a buenos acuerdos entre los cónyuges, ¿no? Cuando no se llega a un acuerdo, eso es hereditario hasta incluso para los niños, ¿no? Pues ahí va otra de las mejoras que se van a hacer, y es que hasta ahora, si se llegaba a un acuerdo, pues había que presentar demanda y hacer todo el procedimiento prácticamente. A partir del día 1 de enero del 24 ya se contempla aquello que además todos los profesionales del derecho estamos locos porque se haga, porque va a ser la mejor manera de desatascar la justicia, que es la mediación. Se va a empezar a pagar lo que es la mediación civil y mercantil. Todavía queda pendiente la penal, pero por lo menos la civil y mercantil. De modo que se pueda llegar a un acuerdo y ese acuerdo directamente vaya al juzgado para que se ratifique y mucha más felicidad. Perfecto. Encarnación, Elisa, si os parece vamos a barajar algunos datos y corregirme si me equivoco. En el año 2022, los abogados inscritos al turno de oficio en Málaga atendieron un total de 40.650 expedientes sobre asuntos de justicia gratuita, un 21% respecto al año anterior. También se envían 36.305 expedientes a las comisiones de asistencia jurídica gratuita, según datos recogidos por la Abogacía de Málaga. Son datos bastante incrementados, ¿no? Así es. Con respecto al 2021. Sí, pero es que es así. Hay una conflictividad social altísima, y eso se traduce en que de esa conflictividad todos aquellos que no pueden pagar a un abogado solicitan esa justicia gratuita, ese derecho de justicia gratuita. Y las comisiones del turno de oficio de cada delegación y del colegio de abogados son los que hacen la primera criba para ver si realmente tiene derecho, porque económicamente no llegue. Y en eso son los 44.000. Eso lo hace en lo que son los abogados voluntarios, además. Que eso sí que no cobran absolutamente nada. En las comisiones no se cobra absolutamente nada. Es un trabajo voluntario que se hace y para echar una mano a ese justiciable que necesita un abogado. Una vez que se designa, no todos los procedimientos se terminan, ¿verdad? Y por eso quizá haya esa bajada, pero en esa cifra nos estamos moviendo en Málaga. Sí. Yo voy a seguir jugando con datos. Asuntos civiles, en un 7% sobre violencia de género, en un 5% más respecto al 2021.
así como el descenso de los casos de justicia gratuita sobre asuntos penales y familia. O sea que en asuntos civiles crecemos. Crecemos principalmente porque lo que, si me permites, porque lo que nosotros lo vemos en la comisión, esos 44.000 expedientes han pasado por manos de 100 abogados que somos los que nos encargamos de las comisiones. Y principalmente lo que se está viendo últimamente, lo mayoritario, están siendo temas civiles, precisamente desahucios. Desahucios y ejecuciones hipotecarias siguen Su curso. siguen siendo la gran mayoría de los procedimientos civiles que estamos manteniendo. Es verdad que familia ha bajado un poco, es verdad que ya no se están viendo, quizás no sé si es porque se ha empezado a ver también la utilidad muchas veces de los divorcios del mutuo acuerdo, y a veces también yo creo que hay menos conflictividad. No lo sé, pero es cierto que en el tema civil lo que más se está viendo son temas relacionados con la vivienda, principalmente. En el acto conmemorativo que celebrasteis el pasado 12 de julio, se presentaban 2 nuevos turnos. Sí. Uno es el de personas con discapacidad y el otro el de menores víctimas de delitos. Así es. Así es. Pues sí, porque el Estatuto de la Víctima ya preveía ¿Existían lagunas sobre esos dos sectores de la población? Es que, vamos a ver, sí, porque la ley dijo que era necesario que se hiciera un turno de esos, pero claro, los turnos no se pueden abrir. Claro. Necesitamos que los profesionales, porque eso también vamos a tenerlo en cuenta, los profesionales que atienden a los justiciables con el derecho de justicia gratuita están súper preparados. Están súper preparados porque necesitan primero, antes, un curso de capacitación, digamos, y después todos los años, o cada 2 años, dependiendo del turno, un reciclaje, para que estemos siempre al día. Entonces, para poner en marcha ese turno de menores, ha hecho falta previamente, y también de discapacitados, ha hecho falta previamente que hacer esos cursos de capacitación. Y una vez que ya se han hecho, de hecho ya están los 2 turnos en marcha. En Marbella ya se han utilizado el turno para menores y el de discapacitados también. Pero que el de menores víctimas de delitos, que era una cosa que lo estábamos pidiendo todos, ya está puesta en marcha. ¿Con eso me queréis decir que ha cambiado un poco la tipología de casos que atienden los abogados de oficio? No exactamente, porque siempre más o menos se ha atendido. Se ha atendido a la víctima, sea adulto o sea menor, sea mujer o sea hombre, siempre se ha atendido a la víctima. Pero ahora hay un turno específico con una mayor capacitación de los compañeros que lo llevan, y una cosa que ya te digo, estábamos deseosos de que se hiciera, porque las víctimas de violencia, estamos hablando de víctimas de violencia sexual o de trata o simplemente de víctimas de violencia física, y era muy necesario, y por fin se dio el pistoletazo de salida en el Colegio de Málaga. Encarnación, Elisa, ¿vosotros pensáis que los casos en los que interviene un abogado de oficio reciben la misma atención por parte de los juzgados que en el resto de los casos? Sí, por supuesto. Los abogados entre otras cosas, tenemos un código deontológico, y no solamente nos obliga, sino que es que somos profesionales, como acaba de decir Encarni. Cada uno de nosotros estamos especializados, y como también hay que tenerlo en cuenta, el turno de oficio no es obligatorio, es voluntario. Quiere decir que los abogados que estamos inscritos en el turno de oficio lo hacemos porque queremos verdaderamente hacerlo. El abogado que no quiere prestar servicio en el turno de oficio simplemente no se inscribe en las listas del turno. Entonces, todos los que estamos en el turno, eso, como ha dicho antes Encarni, no solamente somos vocacionales, porque somos abogados vocacionales, sino que además también estamos preparados para cada uno de los turnos en los que estamos inscritos. Sea de violencia de género, sea de menores, sea el tema de la ejecución hipotecaria, también durante un tiempo necesito de un turno específico, porque además la normativa es tan cambiante que nos obliga a estar al día continuamente. No podemos, aquí cambian las normas continuamente, entonces el reciclaje es fundamental y es necesario. Y como decía antes Encarni, las víctimas se han atendido siempre, porque ten en cuenta que todas aquellas personas que han necesitado de abogado de oficio, incluso cuando no existían estas especializaciones, siempre han tenido un abogado de oficio a su disposición. Oye, ¿y cómo creéis que los clientes de justicia gratuita de turno de oficio perciben vuestro trabajo? Hay estadísticas que se hacen de vez en cuando, y un altísimo porcentaje están
contentos con el trabajo de sus abogadas. Hombre, también habrá quien no esté. También hay quien piensa el libro de los gustos está siempre en blanco, ¿no? Pero no solamente eso, es que cualquier justiciable que se enfrente, nosotros siempre decimos una cosa que yo no sé si decirlo, sí lo voy a decir. Bueno, sí, dilo. Lo voy a decir. Hay clientes que piensan que si se gana el caso es porque ellos llevaban razón y si se pierden es porque el abogado no sabe. Pues no, mire usted, aquí es una cuestión de no solo de llevar razón, sino además de acreditarlo. Entonces depende mucho de las pruebas que usted, justiciable, nos traiga a los abogados y que podamos presentar ante el juez. Pero te digo, estadísticamente la inmensa mayoría, un porcentaje altísimo, o sea, más del 90%, están contentos con la tarea del letrado que los ha asistido. Oye, y en cuanto a la diferencia de trato, ¿abogado de oficio o abogado particular? ¿Te refieres con el cliente o te refieres con el cliente? Vamos, no voy a personalizar, pero desde luego en todos los compañeros que conozco del turno de oficio atienden exactamente igual a un cliente particular con un cliente de un abogado de oficio. Es lo que te digo, somos voluntarios y vocacionales y por tanto nuestra profesión está por encima de todo y nuestra profesionalidad también, evidentemente. Entonces reciben el mismo trato. Elisa, tú fuiste una de las galardonadas con la imposición de insignias después de tantos años de profesión en el acto celebrado el 12 de julio con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Tú has pensado en tu vida profesional alguna vez tirar la toalla? Sí, ¿Por claro qué que sí. motivo? Pues mira, muchas veces porque hablamos del turno de oficio, pero no hablamos de las instalaciones ni del trato que recibimos, porque muchas veces si los abogados ya tenemos la sensación muchas veces que dentro de la maquinaria mastodóntica de la Administración de Justicia parece que no se nos tiene en cuenta, porque parece que muchas veces como somos como convidados de piedra o pretenden en algunos casos que seamos convidados de piedra. Perdóname, estamos hablando de tratos que podéis recibir por parte, a lo mejor, de los funcionarios de justicia. Claro, funcionarios de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a veces no se nos tiene, digamos, en consideración. Por la misma eso que hablabas tú, de que puede haber personas que puedan entender dentro de la estadística, y a lo mejor algunas personas que puedan entender que porque no pagan o porque el servicio es gratuito no se les atiende, que no es así, ya te aseguro que eso no es así. Igual puede pasar también que esa sensación un poco de eso, de convidado de piedra, de decir, pero bueno, yo estoy aquí ejerciendo una profesión, defendiendo un derecho fundamental como es el del acceso a la justicia, y no se nos tiene en consideración. Entonces sí, yo te puedo decir que personalmente he tenido la tentación de tirar la toalla muchas veces. Lo que pasa es que luego la vocación te puede. Entonces, como la vocación te puede y te encuentras con personas a las que verdaderamente puedes ayudar, porque hay personas a las que ayudas y mucho dentro del turno de oficio, ten en cuenta que, como decía Encarni al principio, son personas que no cuentan con medios. En la gran mayoría de ellos no cuentan con medios, y cuando digo con medios es que tienen unos ingresos que muchas veces cuando los vemos en la comisión pensamos, pero bueno, ¿cómo puede vivir una familia con estos ingresos? Entonces, si no es por la labor del abogado de oficio que les presta ayuda, esas personas pues se verían abocados pues a un desahucio o a perder lo poco que tienen o a no percibir pensiones o a no poder defender sus derechos. Ten en cuenta que el tema sin ir más lejos, me estoy acordando ahora, el tema de las cláusulas suelo fue un abogado de oficio. Fue un abogado de oficio el que en una defensa frente a una ejecución hipotecaria se empezó con todo el movimiento del tema de las cláusulas suelo, y aparte de ahí, o sea, fue un abogado de oficio, te quiero decir. Somos profesionales, que no se olviden. Sin duda alguna. Encarnación, tú como delegada del del Colegio de Abogados, es una pregunta para ti en concreto. ¿Qué aspecto o especialidad de la formación que se ofrece a los abogados de turno por parte de los colegios consideras que pueden ser mejorables? Toda. La formación siempre es mejorable. Porque, vamos a ver, nosotros que contamos con el hándicap, como ya ha dicho Elisa, de que las leyes son muy cambiantes y que tenemos que estar continuamente al día. Entonces, nosotros procuramos que se esté al día, se hagan charlas, además desde que las reminiscencias de la pandemia nos han dejado un montón de formación a través de los medios telemáticos que tocan todas las novedades. O sea, sale una ley nueva, pues antes de que salga
ya nos hemos visto toda la exposición de motivos y toda la fase parlamentaria y tal, para ver cómo puede ser al final. Y eso ya nos lo estamos mirando. Y en el momento en que sale ya publicada, a la semana tenemos además, por lo menos en el Colegio de Málaga lo tenemos, una comisión de regulación normativa. Una comisión normativa que esos están dedicados a leerse las leyes y a ponerlas facilitas para todos. Y para hacernos los resúmenes, eso nos empieza que cada uno tenemos que estudiar por nuestra cuenta, pero que nos facilitan esa tarea. Así que yo creo que cualquier materia de derecho que se toque, por mínima que sea el cambio que se realice legislativamente, lo tenemos que tocar. Va a ser interesante, sobre todo para los clientes, ¿no? Claro. En cuanto al léxico judicial, que los clientes profanos no se enteran de nada, ¿no? O sea, que eso sería un buen aliciente. Nos estamos quedando sin tiempo y tengo muchísimas preguntas en tintero y esperemos que en próximas ediciones de Como en Casa os tengamos de nuevo aquí con nosotros para seguir hablando un poco sobre el turno de oficio. Pero, ¿nos podrías describir cómo es un día de trabajo normal de una abogada de oficio? Pues lo primero que tiene que tener es el teléfono con carga, porque automáticamente desde las 9 o de el la cargador mañana... siempre llevándolo con Siempre, el móvil, siempre. ¿no? Dependiendo, porque tenemos dos tipos de... Bueno, aquí en Marbella tenemos dos tipos de guardia. O estamos de guardia de comisaría, que tenemos 24 horas. Cuando hablabas antes de los baremos me estaba acordando que el turno, me acuerdo que el turno de extranjería creo que cobran 35 euros por las 24 horas de guardia. O sea, a ese nivel están las remuneraciones. Entonces tenemos el turno de oficio cuando estamos en comisaría, comisaría y centro de detención, que son 24 horas de 9 a 9 y estamos a requerimiento. Entonces, en el momento que nos llaman, tenemos que salir, sea la Guardia Civil de Benavís o GEN, ten en cuenta que es todo el partido judicial, no solamente es Marbella. Y luego cuando estamos en el juzgado, pues normalmente es inmediatamente que te pones en marcha la primera llamada del juzgado de guardia, te toque bien en el turno especial de violencia o te toque en instrucción, puedes subir para el juzgado de Miraflores y ya estar allí, recibir los expedientes de los funcionarios, hablar con el cliente, que yo no sé si la delegada me va a permitir, pero quizás sería el momento de que tengamos un sitio en los edificios de los juzgados de Marbella donde poder atender con los clientes, porque depende del juzgado en el que te toque. Por ejemplo, en la quinta planta hay 2 juzgados y tenemos que atender a los clientes muchas veces en el descansillo de la escalera porque no tenemos sitio donde hablar, no hay intimidad para poder hablar con el cliente. Eso cuando no están en los calabozos también detenidos. Y ya una vez empezar el procedimiento, pues ya hablar con el cliente, ver la situación, ver las pruebas que hay y ya pues la tramitación normal. Si es un tema, por ejemplo, una alcoholemia, que es muy típico en verano, pues las alcoholemias, pues hablar con el fiscal, bueno, lo normal, ver que dentro del expediente si se han cumplido con todos los derechos, si no se ha vulnerado ningún derecho, si están las pruebas que se necesitan, si se tomó la medida de alcohol en sangre, en fin, todo lo que conlleva, hablar con el fiscal para el tema de si hay una posible conformidad. Y luego ya la sentencia. Si es un procedimiento que luego tendrá que ir a Málaga, pues luego seguiremos. Una vez que sale ya con el auto de libertad, en la mayor de las ocasiones, y cuando no es con el auto de libertad, que sale con el auto de ingreso en prisión, pues ya seguir el procedimiento hasta finalización, hasta sentencia o posteriores recursos. Os agradezco a los dos que nos hayáis aclarado un poco más sobre el universo un poco desconocido, sobre todo para los clientes, ¿no?, que hacen uso del turno de oficio, y espero traeros a los dos en próximas ediciones, que como les dije antes, pues tenía varias preguntas en cartera y que quedan ahí pendientes. Esperemos que vengan pronto. Encarnación Moreno, que es delegada de Marbella del Colegio de Abogados, y Elisa Blázquez, abogada de turno de oficio. Gracias a las dos por estar con nosotros en esta primera edición, en estos primeros compases, ¿no?, de Como en Casa edición verano. Gracias a las dos. Gracias Suerte, a vosotros. Para que sigáis manteniendo toda la puntualización del turno de oficio vigente, ¿no?, con esos grandes profesionales que lo sois, sin duda alguna. Verán, estamos en verano. Eso quiere decir pues muchas cosas, no solo mirar a la temperatura, altas temperaturas, mucho calor, no. También se puede celebrar con diferentes eventos y diferentes actos que se programan cada verano en los diferentes puntos de nuestro país. En Marbella, por supuesto, no se queda a la zaga y tienen muchísimos eventos, muchísimos actos que celebrar. Estamos ahora mismo disfrutando de la Feria del Libro, que por cierto hablaremos ahora dentro de unos minutos sobre la Feria del Libro y con algunos de los invitados que van a participar en la Feria del Libro de Marbella. Pero vamos a ver, ¿qué sería un verano
sin verbenas, sin fiestas patronales, sin sus ferias, ¿verdad? Porque es el calendario de las ferias y más en nuestro municipio. Pues este fin de semana se ha celebrado la verbena de uno de los lugares más castizos de nuestra ciudad, la verbena de Santa Marta, y lo disfrutaron todos los vecinos, pero no solo los vecinos del barrio, sino también todos los vecinos de Marbella y de San Pedro Alcántara. Así que les hemos preparado un resumen de ese reportaje que cómo se vivió en el barrio de Santa Marta su verbena. Estamos este año aquí, que hemos estado 2 años sin verbena, 3 años hemos estado sin verbena y ya por fin este año vamos a poder celebrarla. Llevamos celebrándola más de 35 años, pero con el tema del COVID hubo un parón y este año retomamos. Después de 3 años sin poder celebrarla, pues retoman su tradicional verbena de esta asociación de vecinos García Lorca, del barrio de Santa Marta. Yo creo que es una de las verbenas que tiene más esencia, que tiene más tradición, que es verdad que por la pandemia tuvieron que interrumpirla, pero que la han recuperado con fuerza, tanto esta asociación de vecinos García Lorca, su presidenta Mari, como toda su junta directiva, pues están haciendo un trabajo para recuperarle, que los vecinos tengan un punto de encuentro. Además de la verbena que hoy se inaugura, que será la elección de la reina y dama y que tendremos, bueno, pues los cacharritos, la barra y muchos momentos especiales como la actuación de nuestro clásico dúo Arenal. También tendremos el domingo la procesión de Santa Marta. Yo creo que es importante que nuestros barrios no pierdan esa esencia ni esos ratitos de convivencia.
ratito al parque y ahora nos hemos subido cuando ha abierto las atracciones un ratito, a montar los niños los cacharritos. Está muy bien, se están haciendo muchas cositas. También estuvimos en la zona de la Albariza y es parecido y está muy bien, está muy divertido y está bien que se hagan las cositas para los niños. Ay, ¿qué sería un verano sin las verbenas, verdad? Y si no, que se lo pregunten a los más pequeños de la casa, que son los que disfrutan, sin duda alguna, con los familiarmente conocidos como cacharritos, ¿verdad? Oye, papá, llévame aquí, llévame aquí. Papá, cuéntame un cuento. Bueno, eso es otra historia, lo de contar cuentos. Precisamente vamos a hablar de cuentos. Verán, dentro de las actividades y de los eventos que se está celebrando en la Feria del Libro de Marbella, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, la Feria del Libro que está instalada, como saben, como cada año en el Paseo de la Alameda de Marbella, entre las actividades paralelas, no solo para ver y disfrutar y poder adquirir pues el ejemplar de libro que usted desee, que usted quiera leer en verano, hay que leer. No lo olviden que hay que leer, pues también están esos espectáculos gracias a grandes profesionales como el que vamos a tener la oportunidad de vivir en el stand de cultura de la Feria del Libro para dos eventos, el miércoles y el viernes, eventos orales que se llama Cuentos de Viejas. Qué bonito, ¿eh? Cuentos de Viejas. Pues tenemos vía videollamada al artífice de estos cuentos de vieja. Pep Bruno, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, ¿cómo te encuentras? Pues mira, muy bien. Acabo de llegar de unos días de ruta de cuentos por el norte de la península, ¿sí? Así que muy refrescado y ahora tengo un poquito de ganas de playa. Oye, permíteme una cosa, Pep, que te diga. Yo admiro tu habilidad porque eres la primera persona que conozco que vives del cuento. Ah, sí. Sí, es verdad, vivo del cuento desde hace casi 30 años. En febrero se cumplirán 30 años de esta cosa que comentas, de vivir del cuento. Oye, ¿cuentista o cuentacuentos? Yo prefiero cuentista, pero es una cuestión mía. Hay gente a la que le gusta cuentacuentos, pero es que cuentacuentos es como lavaplatos o friegasuelos, donde viene ya el verbo y la palabra, el nombre también todo junto. Uh-huh. Y además no solamente contamos cuentos, contamos historias de vida, contamos sucedidos, contamos leyendas, mitos, contamos muchas otras cosas también. Uh-huh. Oye, ¿y realmente en qué consiste tu oficio? ¿En qué consiste tu profesión? Bueno, mi profesión... No solo aparte porque escribes, también en forma oral eres un rapsoda de tus obras, ¿no? Bueno, en principio yo diferencio mucho entre mi parte de escritor, que la tengo porque tengo casi 30 libros publicados, y mi parte de narrador, que es lo que me da de comer. Yo me dedico a contar cuentos de viva voz. Me siento delante del público, o a veces estoy de pie, dependiendo de si tengo o no escenario, y cuento de viva voz cuentos pues como se hacía antaño, como hacían las viejas y los viejos y la gente no tan vieja. Sin ningún artificio, nada más que con la palabra, la mirada, el cuerpo, apenas, o sea, yo apenas tampoco me muevo. Para mí el gran valor reside en las puras historias, las historias que tanto interesan y que han interesado durante miles de años. Desde luego. Oye, Pep, ¿y por qué se te ocurrió esta manera de acercar la literatura a la gente, de forma oral? Bueno, en realidad esta es la manera como se ha acercado siempre la literatura, porque la escritura solo tiene 5.500 años, o sea, lo que es la lectura y la literatura, digamos, de letras, de palabras impresa, solo tiene 5.000 años. Sin embargo, la literatura oral tiene unos 80.000 años, es decir, el ser humano
a lo que está habituado es a contar y a escuchar historias. Esto lo hacemos todos los días, lo hacéis también aquí en la televisión, contáis historias, las cosas que pasan, lo que pasa es que vosotros lo apoyáis con las imágenes que lleváis, pero nosotros lo hemos hecho de viva voz, y al contar lo que ocurre muchas veces es que quien está escuchando monta en su cabeza esa secuencia de imágenes, esa pequeña televisión o cine. Entonces, si tú hablas de un árbol o de un bosque o de una playa, cada uno se está imaginando en su cabeza su árbol, su bosque o su playa, y a partir de ahí ya empieza la aventura. Pep, ¿y es factible vivir del cuento? Bueno, yo vivo de ello, y no solo yo. En España habrá, no sé, 200 o 300 personas por lo menos, que es una media bastante alta dentro de lo que es la media europea, que hace 10 años rondaba como los 2 narradores profesionales por millón de habitantes, y quizás ahora mismo estemos pues casi por 4. O sea, no está nada mal. No, para nada. Hay mucho movimiento alrededor de la palabra dicha y de los cuentos contados. Sigue habiendo mucho interés. E incluso la gente que no ha asistido nunca a un espectáculo de narración, cuando llega se siente cómodo y se siente como en casa, porque es que, como durante miles de años es lo que se ha hecho, estamos preparados para ello. ¿Os consideráis los nuevos trovadores del siglo XXI? Yo qué sé, no sé lo que se considerarán otros compañeros, pero yo desde luego sí que me considero parte de una herencia, sí que considero que formo parte de una tradición que llega hasta nuestros días. Lo que pasa que ahora convive pues en un espacio más urbano, y compite con muchos otros entretenedores de tiempo, no solamente las pantallas y los videojuegos, también los libros, o los cines o los teatros. Hablando de competir, existen, como todos sabemos, certámenes de literatura en todos los puntos de España, pero ¿también existen certámenes orales en España? Hace unos años había algún certamen, así como una especie de competición, pero no debió de triunfar, ¿eh? No recuerdo, creo que era en la provincia de Valladolid, no recuerdo dónde era, pero no debió de funcionar muy bien, porque en la 4ª o 5ª edición, que yo sepa, lo mismo estoy equivocado, eso dejó de funcionar. ¿Y a qué tipo de personas va dirigidos tus relatos? Bueno, a ver, la persona ideal para escuchar cuentos es la que quiere escuchar, o sea, la que va a escuchar. Da igual, no existe edad, entonces. No. Lo que pasa es que tenemos la idea de que los cuentos son cosas de niños y de niñas, ¿no? Y realmente eso no es así. Hay muchos cuentos obscenos, picantes, divertidos, o de miedo, o cuentos muy complejos que un niño de 5 o de 4 años a lo mejor no es capaz de, digamos, de disfrutar como hacen los adultos. Desde luego, los cuentos procaces y obscenos no son para ellos. Aunque muchas veces estaban en las casas donde se contaban, lo que pasa es que entendían lo que entendieran y ya está, ¿no? Pero ahora tú te subes a un escenario y no te puedes poner a contar delante de un público infantil algunos cuentos, pues porque claramente no son adecuados para ellos. Por cierto, ¿qué tipo de relatos, de cuentos prefieren hoy los chavales del siglo XXI? ¿Qué les gusta oír? Bueno, en realidad lo que les gusta son cuentos que les interpelen directamente, más que cuentos que les digan lo buenos que tienen que ser y lo bien que se tienen que portar y que tienen que reciclar y hacer las cosas así y así y así para que todo sea muy bonito y muy bueno. Lo que los chavales y en general el público disfruta son los cuentos que te dan más preguntas que respuestas, cuentos que cuando terminan eres tú mismo el que tienes que seguir mascando eso, ¿no? Tienes que seguir dándole vueltas y encontrando tú tus propias respuestas. Oye, ¿cuál es tu proceso a la hora de elaborar el relato, a la hora de elaborar tu cuento? ¿Cuál es tu técnica? Bueno, la mía en concreto se centra sobre todo en la búsqueda. Mi trabajo, y es lo que me ocupa como el 90% de mi tiempo, es buscar buenas historias para contar. Yo lo fío todo a las buenas historias, porque una buena historia, incluso cuando está mal contada, funciona muy bien. Eso, en principio, es mi trabajo. Ahora bien, luego yo tengo que contarlo. Entonces sí que hay un trabajo, digamos, de mesa, de cocina, en el que esa historia que conozco, porque me la hayan contado o porque la haya encontrado en algún libro de recopilaciones de cuentos de tradición, sobre todo, pues tengo que apropiármela, tengo que hacerla mía y tengo que contarla desde mi propia mirada. Ese proceso consiste fundamentalmente en conocer lo que es la estructura del cuento y en articular una secuencia de imágenes.
Es como si yo montara en mi cabeza una película del cuento. Y cuando yo lo cuento, lo que hago es que yo estoy viendo esa película, y cuando yo la estoy viendo, la estoy contando, quien está escuchando la está viendo en su cabeza. Es algo que parece muy sencillo, porque en realidad todos estamos preparados para ello, pero ten en cuenta que yo cuento normalmente cuentos muy largos. Es decir, hace 2 días, el sábado, estuve contando en Vitoria a un grupo de chavales y les conté un cuento de más de 1 hora. Y entonces, como que yo siempre busco algo que te dé la medida de que esa persona que te está contando es alguien que hace algo que no podría hacer un profesor o una madre o un padre o una abuela, o que no lo haría habitualmente. Sino, si podemos hacer, o si solo somos capaces de hacer lo mismo que haría un padre, una madre o una profesora, pues a lo mejor no tendría sentido este oficio. Pep, ¿y a ti qué te gustaría contar en general? A mí lo que me gusta son contar las grandes viejas historias, los viejos cuentos de tradición oral, que además de que son larguísimos, son una aventuraza. Son esos cuentos que cuando terminas has vuelto de un viaje. Esos cuentos, lo que llaman del tipo maravilloso, cuentos de hadas, que son cuentos, hay como 400 tipos de cuentos de ese tipo, ¿no? de ese estilo, y son cuentos algunos súper complejos que se pueden engarzar unos con otros, ¿no? Si yo tuviera la posibilidad, me encantaría preparar como un reto de contar cuentos seguidos, enlazados unos con otros durante 5 horas, por ejemplo, si hubiera un público dispuesto a ello. Desde luego. ¿Por qué crees que es tan importante leer? Leer es importante por todo lo que implica en la cabeza de quien está leyendo. Es un trabajo de gran profundidad, de gran hondura, y sobre todo leer en papel, mucho más que leer en pantalla. Cada vez hay más estudios que refuerzan esta teoría. Entonces, leer, esa lectura sosegada, esa lectura en profundidad, es algo que es antinatural, es algo que hay que ir trabajando y que luego nos genera una satisfacción y unas bondades, unas virtudes que no tiene ninguna otra cosa que haya inventado el ser humano. Entonces, con un buen libro eres capaz de meterte en la cabeza de una persona que escribió hace 2000 años. Por eso leer es importante, pero no solamente por lo que genera o por lo que hace en quien está leyendo, sino también porque nos articula esa capacidad narrativa y al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que hasta la propia identidad es el cuento que contamos de nosotros mismos. Entonces, ser capaces de contar, ser capaces de manejar estructuras narrativas, aunque sea de forma natural, nos sirve para todo en la vida, para que no nos engañen, para que seamos capaces de entender y de entendernos. O sea, todo es sencillo, todo está muy articulado y todo está muy relacionado en ese sentido. Leer de todo tipo de géneros y de todo. Pues ya lo decía San Juan de la Cruz, ¿no? Que peligroso hombre es el único que lee un solo libro, ¿no? Sí, y también Cervantes decía que no hay lectura mala. Es decir, hasta un mal libro te puede dar una experiencia y una... Sí, hombre, yo personalmente prefiero lo que son los libros que te exigen más que los libros que cuando has terminado de leerlos pues han pasado por tu vida sin pena ni gloria. Prefiero esos libros que dejan pozo, ¿no? Hay autores y autoras que son expertas en hacer grandes libros que se dejan esos pozos y que te acompañan ya para mucho tiempo, ¿no? Incluso también en el ámbito de la literatura infantil, porque no olvidemos, la literatura infantil también tiene que ser literatura. No vale cualquier cosa para escribir o para contar a niños. Sin duda. Pep, estarás pasado mañana, el miércoles y el viernes, en el stand de cultura dentro de la Feria del Libro de Marbella. ¿Qué nos vamos a encontrar en Cuentos de Viejas? Bueno, sobre todo el miércoles en especial habrá más cuentos de tradición oral, yo creo. Contaré cuentos tradicionales de los cuentos que llevo contando en estos 4 últimos años en Radio Nacional, que cuento todas las semanas allí. Y entonces me he encontrado con muchos buenos cuentos que tenía ganas de contar y algunos los he incorporado en repertorio. Entonces serán sobre todo cuentos de tradición oral, algunos de humor, algunos con susto, algunos, bueno, pues un poquito de todo. Y el viernes, por cambiar el repertorio, por si vuelve a ir la misma gente, si hay gente que repite, que sepa que serán otros cuentos distintos, contaré algunos cuentos con libro también, con libro álbum, y algún cuento sin libro también, algún cuento de tradición. Es decir, un poquito de todo, pero ya que estamos en la feria, pues también que se vean los libros en escena, ¿no? Será el miércoles y viernes a partir de las 8 de la tarde, ¿verdad?
Eso es. Perfecto. Nos estamos quedando sin tiempo, Pep. Una cosa te quiero preguntar. Como sabes, todas las profesiones tienen un santo patrón donde venerar, ¿verdad? Todas las profesiones pues tienen su santo, su santa. ¿Tú no crees que en tu profesión tendríais que tener a patrón a San Calleja? Mira, hay un señor que murió en el siglo XVI por la Inquisición, quemado por la Inquisición. El amigo Torquemada es que era así. Le acusaron de que era imposible que supiera esas historias que contaba, o sea, que se sabía los libros de memoria y las contaba y que las escuchaba como que viajaba. Entonces lo hacía tan bien que le acusaron de brujería y murió en la cárcel, en la Inquisición, ¿no? Yo creo que este debería ser nuestro patrón, porque era un gran narrador hasta tal punto que engañó al diablo y al propio Dios, ¿no? Una cosa magnífica. Quizás él debería ser el patrón. Desde luego. Hombre, homenajeando a don Saturnino Calleja Fernández, ¿no? Ese gran señor de la editorial de cuentos de niños de toda la vida, y de donde viene la frase de tienen más cuento que Calleja, ¿no? Eso es. Pep Bruno, ha sido un placer hablar contigo. El miércoles y el viernes tenemos una cita contigo en el stand de cultura, en la Feria del Libro de Marbella, en el Paseo de la Alameda, a las 8 de la tarde, con tus cuentos de viejas. Será un placer, de verdad. Encantado y muchísimas gracias. Ha sido un ratito muy entretenido de conversación. Sin duda alguna, y que tengamos en directo en Como en Casa edición verano. Ahora disfruta un poquito de la playa, ¿eh? Un abrazo, Pep. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Miércoles y viernes, no lo olviden, 8 de la tarde en el stand de cultura de la Feria del Libro de Marbella, en el Paseo de la Alameda. Cuentos de viejas con Pep Bruno. Nos vamos a pasar un rato agradable. Nosotros vamos a hacer un pequeño inciso. Rápidamente, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida porque son muchos los invitados que vamos a tener en esta edición. Último día del mes de julio en Como en Casa, edición verano. Hasta ahora mismo.